Shalom a todos. Hoy estaremos tratando acerca de la profecía de la muerte del Mashiach en el Teilim número 22, en el Salmo 22. Y parece haber dos temas al tratar polémicamente este Teilim 22. La primera es si el verso 16, y es en este donde hay polémica, el verso 16 debe leerse perforaron o como león, como dice el judaísmo. Hay dos interpretaciones aquí. Una interpretación del cristianismo y la otra interpretación del judaísmo. Y en este verso 16, en las dos interpretaciones es bien diferente, pero hoy los vamos a revisar aún en el texto arameo. Y la segunda es la cuestión de si este salmo es mesiánico o no, porque todavía muchos dicen, no, ese salmo no habla de el Mashiach, eso habla de otras cosas. Y por eso vamos a analizar también estas dos cosas. Originalmente, el texto del verso 16 decía, me han excavado o me han perforado agujeros en mis manos y mis pies. Así era de fuerte en el texto original. O han traspasado mis manos y mis pies. Entonces, por eso vamos a analizar la profecía acerca de la muerte del Mashiach en este Teilim, el Teilim 22. Posiblemente el Teilim profético más famoso sobre el Mesías. Y esto pues al igual que Isaías 53, describe el tormento, el rechazo y la muerte del Mashiach. Y este Teilim, en el Pasuk 1 y 2, los que tengan la Torah viviente, yo quiero que vayan a la Torah viviente y me acompañen ahí en el Teilim 22. Verso 1 y 2, dice, Elí, Elí, lo que traduciría como mi todopoderoso, ¿por qué te separas de mí? Y esto es muy importante entender esto. Esto es tomado directamente del Targum, es tomado directamente de los textos arameos, que lo traducen de esta manera, lo transcriben de esta manera, mientras que las otras versiones pues lo transcriben como Elí, Elí, lemaná sabactani, porque me has abandonado. ¿Recuerdan? Esa es la traducción que le dan normalmente. Pero en el texto arameo, Elí, Elí, mi todopoderoso, ¿por qué te separas de mí? Lejos estás de mi salvación y de las palabras de mi angustioso clamor. Elí, Elí, lemaná sabactani, rajok mishuati divrei shagati. Y en el Pasuk 2, mi Elohim, en el día clamo a ti, pero tú no respondes, asimismo por la noche, y no tengo alivio. Y esto es muy importante entender estos dos Pasuk, porque aquí es donde viene una mala interpretación y es donde surgen doctrinas como dualistas, triteístas, y se pierde el sentido de lo que profesamos en la fe hebrea con respecto a que Elohim es Ejad. Como profesamos en el Shema todo el tiempo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Elí, Elí, mi todopoderoso, o Elohim mío,
¿por qué te separas de mí? En el Teilín 22, 1 y 2. Y Yeshua tiene varios títulos, y uno de los títulos es hijo de David, aunque este título no aparece en el Tanaj, pero él es conocido como el hijo de David por todas las profecías que hay con respecto a él. Como Yosef, el Yosef de Misraín, el Yosef gobernador de Misraín, el rey David sirve como prototipo del Mashiach. Por lo tanto, muchos se refieren al Mesías como el hijo de David. Y el rey David, quien escribió este Teilín 22 bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, predijo que el Mashiach, que sería su descendiente, sufriría, sería rechazado y sería asesinado, sería muerto. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, dice que cuando Yeshua estaba en el madero de la ejecución, clamó a su pueblo en referencia a este Teilín 22. Y miremos en Matitiyahu 27:46. Matitiyahu 27 en el pasuk 46. Aquí vuelve a aparecer estas palabras del Teilín 22. Alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Eli, Eli, lema sabactani, ¿por qué te separas de mí? Teilín 22, del 2 al 32, que es donde se presenta toda esta agonía del Mashiach. Alrededor de las 3 de la tarde, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Eli, Eli, lema sabactani. Esta frase que aparece en el Teilín 22, esta frase ha sido mal traducida, y nosotros sabemos que el lenguaje que usa Yeshua, el idioma que él usa para esto, pues es el arameo galileo. Y esta frase, Eli, Eli, lemanak sabactani, lo que significa es ¿por qué te separas de mí? Le han dado otras interpretaciones. Y lo que estamos viendo cuando él está hablando de este clamor, Eli, Eli, lemaná sabactani, cuando él estaba aún en vida, a él le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo: bueno, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Filipos, y no me has conocido. El que me ve a mí ha visto al Padre. Y es a esta separación de el eterno, de esta humanidad en la cual él habitaba, a esto es que se refiere este Teilín 22. Y lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos en este estudio. Eli, Eli, lemaná sabactani, Elohim mío, ¿por qué te separas de mí? Y vuelve Matitiyahu en la versión aramea y dice lo mismo. Por eso cuando usted revisa la Torah viviente, usted va a ver que lo que dice aquí en el Teilín 22, lo mismo lo vuelve a repetir en Mateo 27:46, y es lo más lógico. Si bien Elohim y el Mashiach están conectados, como dice Colosenses, ¿no? Porque al Padre le plació habitar en toda su plenitud en el Mashiach. Entonces se puede imaginar a qué se refiere aquí con la muerte, y por eso habla en estas frases arameas, es ¿por qué te separas de mí? ¿Por qué? Porque los dos están conectados. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Abba somos uno. Y este Teilín predice cómo Elohim tuvo que separarse de la humanidad del Mashiach en la muerte para poder morir, y para que todos los pecados de Israel y de toda la humanidad pues
estuviesen sobre sí mismo. Eli, Eli, lema sabachthani. Entonces, esta frase, Eli, Eli, mi poderoso, ¿por qué te separas de mí? Nos muestra algo grandioso en el Mashiach, y es lo que estamos viendo a través de todas estas profecías. Cómo el Todopoderoso está conectado, ese Had con el Mashiach, ese Had en esta humanidad del Mashiach. Y este Teilín está hablando de algo poderosísimo. Está hablando de algo grandioso que lo vuelve y repite en Matitiyahu 27:46, cuando alrededor de las 3 de la tarde, Yeshua lanzó un grito con fuerza, Eli, Eli, lema sabachthani. Por eso es tan importante para nosotros entender este lenguaje semítico, tanto del hebreo como del arameo, que hacemos bastante énfasis, porque las riquezas que contienen estos lenguajes son maravillosos. Cuando leemos las traducciones de esta frase aramea, Eli, Eli, lema sabachthani, y la traducen, ¿por qué me has abandonado? Pues inmediatamente en la mente de las personas entra el dualismo, entra el triteísmo y entra todas estas cosas, pero no puede conectar el ejad de la emuná hebrea, y es a lo que nos está llevando este Teilín, como vimos en el Teilín número 2, donde el Mashiach es el ungido de Elohim, él es el portador de Elohim, él es el recipiente que contiene a Elohim, y aquí en la muerte, pues Elohim se aparta, se separa de esta humanidad para poder efectuar esta obra de redención. En cuanto a los dos temas que les propuse al comienzo, con respecto a las polémicas que presenta el Teilín 22, y la polémica es cómo debe leerse el verso 16. ¿Debe leerse como perforaron o debe leerse como un león, como dice el judaísmo? De hecho, este Teilín es un Teilín mesiánico, pero hay una controversia también en el pueblo con relación a eso de este Teilín. Entonces veamos varias cosas aquí. En este estudio vamos a tratar ambos temas, aunque de inmediato debemos entender que no podemos desviarnos del camino al empantanarnos en el primer tema, que este Teilín habla tan claramente de la muerte del Mashiach, como aparece en los versos 1 y 2 que ya vimos. ¿Y por qué tenemos escritos rabínicos que afirman que este salmo es realmente mesiánico? Y allá es donde vamos a apuntar. Aunque hoy los antimisioneros pues tratan de negar la mesianidad de este Teilín, nos encontramos con escritos rabínicos que afirman que este Teilín es totalmente mesiánico. Tal vez solo sea un punto de vista, pero cuando pensamos en traducir esto como o perforar o como un león, pensemos en los dientes, especialmente si un león está cerca de mis manos y mis pies. ¿Qué otra cosa podría significar? Como un león a mis manos y a mis pies, como se traduce en el texto masoreta, sino que existe un grave peligro de ser mordido por el león, de ser perforado por sus dientes. Rashi, que es uno de los grandes comentaristas judíos, él está de acuerdo en su comentario del Salmo 22:16, donde él escribe: alguien que tiene las manos y los pies como si hubieran sido destrozados en la boca de un león. Él lo interpreta de esa manera.
se pueden imaginar las manos y los pies del Mashiach cuando él habla de que sus manos y sus pies están perforados. Ahora Rashi, él escribe alguien que tiene las manos y los pies como si hubieran sido destrozados en la boca de un león. No es meramente como muchas veces lo presenta la religión, con un clavito en las manos y un clavito en los pies. Esto es mucho más allá. Lo que este Teilín quiere mostrarnos, la muerte sangrienta de nuestro Mashiach. Cuanto más estudiamos este tema, más pensamos que la traducción de perforado en lugar de como un león, porque esa es la polémica aquí, es una traducción dinámica, una traducción formal, es una traducción palabra por palabra, lo que significa que cada palabra será traducida incluso si se hace un poco difícil entender su significado. Una traducción dinámica es un pensamiento para la traducción de pensamientos. O sea, es difícil poner en palabras, hay veces, pensamientos y especialmente la visión de lo que este Teilín nos está mostrando, lo que David estaba viendo con relación a cómo iba a ser ejecutado el Mashiach y cómo estaba siendo ejecutado. Lo que significa que el traductor está interesado en aclarar el sentido de la escritura, incluso si cada palabra no está necesariamente traducida. Por eso hay dos pensamientos con respecto a la interpretación de este verso 16. Parece que decir perforado es tomar la intención del texto y definirlo como los Targumim, como los textos arameos, que lo que hacen los textos arameos es parafrasear la escritura, como ponerla en palabras más fáciles de nosotros entender. Autoritativos escritos judíos afirman que los antiguos sabios interpretaron este Teilín 22 como un salmo mesiánico y afirman la representación de perforado, traspasado, y como Rashi nos presenta esta interpretación, alguien que tiene las manos y los pies como si hubiera sido destrozado en la boca de un león. Pueden imaginarse cómo quedarían sus manos o sus pies después de haber estado en la boca de un león. Eso es algo terrible lo que presenta la imagen de este Teilín. El verso 16, como dice, muchos perros paganos como a presa me rodean. Banda de malhechores me has echado alrededor, atravesaron, y aquí es donde aparece la palabra Karú, mis manos y mis pies. Y es de donde viene toda esta interpretación, porque se puede traducir también como león. Atravesaron mis manos y mis pies. En el comentario que hace Rashi, pues ahora entendemos cómo ellos estaban viendo esta interpretación que están haciendo de este Teilín 22, que es este Pasuk 16, es el que ha traído mucha polémica al pueblo, pero escritos de gran autoridad judía afirman que los antiguos sabios interpretaron este Teilín 22 como un salmo mesiánico y afirman esta representación de perforado y traspasado, como lo hizo Rashi, ¿no? Que era lo que pasaba al registrar la palabra ser perforado, ser traspasado. Comencemos por considerar un camino en la traducción de este Teilín. La traducción de 1917 de la Jewish Publication Society
de la Sociedad Judía de Publicaciones dice: como un león están a mis manos y a mis pies. Recuerda lo que ya leímos: muchos perros paganos como a presa me rodean. Ahora, en este comentario judío de 1985, como leones o como un león están a mis manos y a mis pies. Y la traducción de la Sociedad de Publicaciones Judías de 1985 dice: como leones mutilan mis manos y mis pies. Hay veces que cuando se leen los Seilim, pues solamente se leen, ¿no? Se leen, pero cuando hacemos estos estudios necesitamos profundizarlos y masticarlos, porque es ahí donde justamente viene la luz de la profecía. Algunas de las objeciones a una aplicación mesiánica a Yeshua del Salmo 22. Objeciones, o sea que no están de acuerdo a que este Teilín sea un Teilín mesiánico. Y las organizaciones antimisioneras también refutan, y desafortunadamente hay muchos hermanos que llegan justamente a estos comentarios antimisioneros. Y lógicamente los desvían, les hacen perder la emuná, porque creen que son los únicos comentarios, las objeciones que presentan estas organizaciones antimisioneras. Y cuando usted no entiende que hay mucho más comentarios positivos en el pueblo con relación a lo que decía el verdadero judaísmo mesiánico, y es lo que nos guía en este tiempo, lo que dice el verdadero judaísmo mesiánico con respecto al Mashiach y lo que dicen las organizaciones antimisioneras. Entonces, desafortunadamente hoy muchos no disciernen que esto hay en el pueblo. Hay mucho pueblo que cree en el Mashiach y defiende al Mashiach, pero hay mucho pueblo también que ha formado organizaciones contra el Mashiach. Y desafortunadamente, pues hoy muchos llegan a estas objeciones, a estos comentarios, y son desviados del Mashiach. ¿Qué dicen, por ejemplo, los antimisioneros? Ellos dicen: si el Mashiach fue sin pecado, no es posible que esta profecía sea sobre él, porque dice en el verso 7: pero yo soy un gusano menos que hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Eso dice en el verso 7. Si el Mashiach es sin pecado, es una objeción, y es de esta objeción que ellos se prenden pues para negar al Mashiach. Si el Mashiach es sin pecado, no es posible que esta profecía sea sobre él, porque dice en el verso 7: pero yo soy un gusano, menos que un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. El rabino Aryeh Kaplan dice: como león en hebreo es Keari. Keari. ¿Recuerda cuando leímos el verso? Karu, atravesaron. Pero mire que en el hebreo hay palabras parecidas. Y el rabino Aryeh Kaplan, él dice: como león en hebreo es Keari. Keari. Ari es león, ¿no? Keari. La interpretación del cristianismo fundamentalista realmente cambió la ortografía de la palabra Keari a Kari. Entonces, en hebreo, lógicamente, esto es una diferencia abismal,
Pues el significado de cambiar de que haría cari, si uno ignora la gramática hebrea, puede tergiversar esto para que signifique me perforó. Luego, como en la versión de la Biblia King James, hacen que este verso diga me traspasaron las manos y los pies. Sin embargo, esto no tiene relación con el significado original del verso. Aún con el cambio de ortografía, es una traducción forzada. Además, no hay absolutamente ninguna evidencia de que este salmo esté hablando del Mesías. O sea, esta es una objeción. Esto es de los diferentes comentarios que tal vez usted escucha por ahí y le hacen perder su emuná. Ahora veamos los hechos de este asunto de los escritos rabínicos. Aquí estamos viendo las objeciones, ahora veamos los escritos rabínicos como la Peshita Shabbatí. Peshita Shabbatí, capítulo 36, 1 y 2. Estos son tratados de los escritos rabínicos. Y mire lo que dice en esta porción. En el momento de la creación, sobre el Mashiach, el santo bendito sea, le dirá en detalle lo que le sucederá. Hay almas que han sido apartadas contigo bajo mi trono, y son sus pecados los que te inclinarán bajo el yugo de hierro, y te harán como un becerro cuyos ojos se oscurecen de sufrimiento. Durante el periodo de 7 años que precedió la venida del Hijo de David, las vigas de hierro serán traídas y cargadas sobre su cuello hasta que el cuerpo del Mashiach esté doblado. Fue a causa de la prueba del Hijo de David que David lloró, diciendo: mi fuerza se secó como un tiesto, en el verso 16. Las Sagradas Escrituras, según el texto masorético, una nueva traducción con la ayuda de versiones anteriores y con la consulta constante de las autoridades judías, en la Sociedad de Publicaciones Judías de 1917, registra esto. En la Peshita de Shabbatí 37.1 dice lo siguiente: en el mes de Nisan, en el año en que aparece el Mashiach, los patriarcas le preguntaron si está disgustado con Israel por la aflicción que sufrió a causa de ellos. El Mesías responderá que todo lo que hizo fue por el bien de los patriarcas y de los hijos de Israel, para que se beneficiaran de la abundante bondad de Elohim. Entonces Elohim cubrirá al Mesías con algo de esplendor de su propia kabod, de su propia gloria. Los patriarcas se levantarán y le dirán al Mashiach: Efraín, nuestro verdadero Mesías, aunque somos tus antepasados, tú eres más grande que nosotros, porque sufriste por las iniquidades de nuestros hijos, y te ocurrieron terribles pruebas, tales pruebas como las que no ocurrieron a generaciones anteriores o posteriores. Por causa de Israel, te convertiste en un hazmerreír y una burla entre las naciones de la tierra. Y te sentaste en tinieblas espesas, y tus ojos no vieron luz, y tu piel se pegó a tus huesos, y tu cuerpo estaba seco como un pedazo de madera, y tus ojos se oscurecieron por el ayuno, y tu fuerza se secó como un tiesto. Todas estas aflicciones a causa de las iniquidades de nuestros hijos. Todas estas aflicciones a causa de tu deseo de que nuestros hijos se beneficien de la bondad que el santo, bienaventurado sea, concederá en abundancia a Israel. Sin embargo, es posible
que a causa de la angustia que sufriste grandemente a causa de ellos, porque tus enemigos te pusieron en prisión, estés disgustado con ellos. El santo bendito sea, elevará al Mashiach al cielo de los cielos y lo cubrirá con algo de esplendor de su propia cabot. Se le dirá: Efraín, nuestro verdadero Mashiach, juzga a estos y haz con ellos lo que tu alma desea. Será encerrado en la cárcel un tiempo en que las naciones del mundo le rechinarán los dientes todos los días, guiñarán los ojos unos a otros en burla de él, asentirán con la cabeza en desprecio, abrirán de par en par sus labios a carcajadas, como se dice: todos los que me vieron se burlaron de mí y me despreciaron. Ellos hablaron con sus labios y menearon sus cabezas. Lo mismo registra el Tehilim 22:8. Mi fuerza se ha secado como tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar y me pusiste en el polvo de la muerte. Además, rugirán sobre él como leones, como se dice: abren de par en par su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como el agua y todos mis huesos están desarticulados. Mi corazón se ha vuelto como cera, se ha derretido en lo más profundo de mí. Esto es un registro en la literatura judía del pueblo. En el tratado Peshiktá Rabatí 37.1 está todo este comentario, y esto es algo muy idéntico a lo que habla el Tehilim 22, y ellos están de acuerdo con esto. Cuando los pecados de Israel excedieron todos los límites, Elohim primero expresó su ira en los palos y piedras del templo. Puede ser que ustedes, después de la destrucción del templo, lo fue por lo que el Mashiach había muerto y no lo reconocieron. Por la misma razón se convirtió en un niño azotador divino sobre el cual la ira de Elohim fue expresada. Esto es una nota que aparece también ahí en Taumá Tasría, al final del 9. Efraín en este caso se refiere a un nombre usado para el Mashiach ben Yosef. En la literatura judía se le conoce como Efraín al Mashiach, y prueba de que este Tehilim 22 y también Isaías 53 se aplica generalmente al Mashiach. Y esto no lo podemos negar. O sea, aunque hay una objeción de parte de los antimisioneros, necesitamos ir a lo que de verdad dice la literatura judía con relación a este Tehilim y al Mashiach, cómo él sería ejecutado, cómo él sería tratado. En Yalkut Shimoni, que es otro comentario, 687, hablando sobre este mismo Tehilim, dice: muchos perros me han rodeado. Esto se refiere a los hijos de Amán. La asamblea de los malvados me ha encerrado. Esto se refiere a Asuero y a su muchedumbre. Carí mis manos y mis pies. Rabí Nehemías dice: perforaron a mis pies en presencia de Asuero. En el Talmud Sukkah 52a dice: ¿cuál es la causa del luto? Mencionado en el último verso citado. Y el rabino Dosa y los rabinos difieren en este punto. Dice, uno explicó: la causa es el asesinato del Mashiach ben Yosef. Y el otro explicó: la causa es el asesinato de la inclinación al mal. Está bien, según él, que explica que la causa es el asesinato del Mesías, hijo de José, ya que
Este bien concuerda con el pasuk de las escrituras, y ellos me mirarán porque lo han atravesado, y llorarán por él como en luto por su único hijo. Pero según él, ¿qué explica la causa del asesinato, de la inclinación del mal? ¿Es esta una ocasión para el luto? ¿No es más bien una ocasión para regocijarse? Y una nota que aparece en estos comentarios de Zacarías 12, el precursor del Mesías Ben David, el heraldo de la verdadera era mesiánica, es el que está registrado en Zacarías 12:10. Ahora, en el Midrash del Salmo 22, en los comentarios del Salmo 22, del pueblo judío dice, porque los perros me han rodeado. Salmo 22:17. Es decir, los hijos de Amán me han rodeado, la congregación de los impíos me ha encerrado. Es decir, las huestes de Amán me han rodeado, mis manos y mis pies se volvieron repulsivos. Según el rabí Judá, dijo, aunque los hijos de Amán practicaban la hechicería conmigo de tal manera que ante los ojos de Ahasverosh, Asuero, mis manos y mis pies eran repulsivos, sin embargo, se produjo un milagro para mí y mis manos y mis pies brillaron como zafiros. Y Rabí Nehemías dijo, el versículo debe ser leído, a mis manos y a mis pies fue favorecido con bendición, y transmite el mismo significado que con el verso, Adonai te ha bendecido a mis pies. Así que este rabino quiso decir, debido a la obra de mis manos, la bendición llegó a Ahasverosh. Notan esta palabra keari y kari, que es la palabra que da mucha controversia aquí. Como un león, y Rabí Yehudá lo evita para decir kari, como un león, o kar, que es feo y repulsivo. Todos estos comentarios los han hecho los rabinos para aclarar este Tehilim 22, a fin de que nosotros entendamos que es un Tehilim totalmente mesiánico, y estos son comentarios muy antiguos que hay en el pueblo. Edward M. Cook, los salmos del Targum, o sea, en los salmos arameos, en las traducciones arameas, de este verso 17, porque los malvados me han rodeado, que son como muchos perros, una reunión de malhechores me ha rodeado, mordiendo mis manos y pies como un león. Y en el Midrash de este Salmo 22, William Brown también afirma lo mismo con respecto a este verso 17. Porque los malvados me han rodeado, que son como muchos perros, una reunión de malhechores me ha rodeado, mordiendo mis manos y pies como un león. Ahora, cuando entendemos todo el momento del juicio del Mashiach, pues es que no es para menos lo que todos estos profetas, aún David mismo vio de los sufrimientos y de el trato que iba a tener el Mashiach, y de esta muerte expiatoria tan dolorosa. Hay varios estudiosos que se han dedicado también a buscar la luz en este salmo, y el doctor Gleason Archer, él dice, encontramos en el texto masorético del Salmo 22:17, en las versiones en el inglés el verso 16,
La extraña frase como el león mis manos y mis pies, Kari Yadai Uiraglai, en un contexto que dice los perros me han rodeado, una banda de hombres malvados me han rodeado como el león mis manos y mis pies. Esto no tiene sentido porque los leones no rodean los pies de sus víctimas, más bien se abalanzan sobre ellos y los muerden con los dientes. Además, esta ortografía de la palabra león, Ari, se hace más dudosa por el hecho de que el verso 13 del texto Masoreta, el 14 sería en el texto Masoreta, la palabra león aparece de la manera normal, Arye. Es muy improbable que el autor hubiera usado dos ortografías diferentes de la misma palabra dentro de tres versos, el uno y el otro. Mucho más probable es la lectura apoyada por la mayoría de las versiones, Karu. Es decir, los perros o los malhechores han perforado mis manos y mis pies. Esto implica meramente leer la letra final Yud como una Vav, lo que la convertiría en el tiempo pasado de un verbo plural en tercera persona. Esto es aparentemente lo que la Septuaginta leía. Ellos se han aburrido, refleja un Karu, que es perforar, cavar. Han perforado, han excavado mis manos y mis pies. La Peshita Shiria tiene la palabra Vash. Y esto significa han perforado, han penetrado. Probablemente aquí el Aleph en Karu representa un mero alargador de vocales que ocasionalmente aparece en los manuscritos arameos, como en el rollo 1, Q, Isa y la literatura sectaria del siglo II. Es muy importante porque estamos hablando de la muerte del Mashiach y estos Teilín lo que están mostrando es cómo fue y cómo sería su ejecución. Y por eso tantos comentarios han surgido sobre este Teilín. Otro comentarista dice, el Salmo 22 es uno de los favoritos en la cristiandad, ya que a menudo está vinculado con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, con el sufrimiento y la muerte del Mashiach. Una lectura conocida y controvertida se encuentra en el verso 16, donde el texto masorético, que es el texto del canon hebreo, dice, como un león son mis manos y mis pies. Mientras que la Septuaginta dice, han traspasado mis manos y mis pies. Recordemos que el texto masoreta es muy moderno. La Septuaginta es un texto muy antiguo. Han traspasado mis manos y mis pies. Eso muestra que el texto de donde la Septuaginta tradujo, pues era mucho más antiguo. Entre los pergaminos, la lectura en cuestión se encuentra solo en el pergamino de los Salmos, que se encuentra en Naal-Eber. Y ahí también dice, han perforado mis manos y mis pies. Hay un profesor de lengua y de literatura ugárica en el Instituto de Roma, y él traduce así, mi fuerza se seca como un tiesto, mi lengua se pega a mis mandíbulas y me ponen sobre el lodo de la muerte, porque los perros me han rodeado, una jauría de malhechores me rodean, atravesando mis manos y mis pies. Entonces este término para león o para traspasado es muy discutido y es aquí tentativamente analizado como un sustituto infinitivo que implica acabar, para acabar. En la Biblia Morán y el Antiguo Oriente Próximo, un comentarista también defiende el mismo comentario sobre esta porción,
y se apegan más al comentario que habla aquí la Septuaginta con relación a que han traspasado mis manos y mis pies. El verso 16. Muchos perros paganos como a presa me rodean, banda de malhechores ha acechado alrededor, atravesaron Caru mis manos y mis pies. Estoy leyendo el texto de la Torá viviente. Cuando encuentra un asterisco, eso muestra que estamos tomando el texto más antiguo, en este caso el texto de la Septuaginta, que es el texto que ahora discuten todos estos rabinos para darnos a entender mejor lo que está aquí contenido. En algunas Biblias, como un león están a mis manos y a mis pies. El hebreo es difícil, ya que no hay nada con qué corresponderse. El Targum dice, ha mordido como un león mis manos y mis pies. Otros lo han traducido como perforar, que es adoptado de la lectura de la Septuaginta, para concordar con la interpretación mesiánica de este Teilín. El problema es que algunos manuscritos hebreos tienen Vav en lugar de Yud, como la letra final de Carri. Vav en lugar de Yud. Y sugiere que el Targum ofrece orientación al texto original, porque es que los Targum, lo que son las traducciones arameas antiguas, pues se basaron en textos mucho más antiguos que el texto masoreta. Esto puede haber tenido tanto el verbo como un león, que eran muy similares en ortografía. En sentido sería, como un león me royeron las manos y los pies. Y es casi como lo que Rashi había comentado en sus comentarios que ya leímos anteriormente. Un comentario de Ezra en Zacarías 12:13. Y los paganos mirarán hacia mí para ver qué haré con los que han traspasado al Mesías, el hijo de Yosef. La primera referencia talmúdica a este segundo Mesías, a este Ben Yosef, data del siglo III de nuestra era y contiene las extrañas y casi blasfemas noticias de que la profecía de Zacarías sobre el luto por el que han traspasado se refiere al Mashiach Ben Yosef, que sería asesinado en la guerra de Gog y Magog, y que cuando el Mesías, hijo de David, lo vio, le pidió la vida de Elohim. ¿Quién se la dio? Tal como está escrito en el Salmo 2. Pídeme y te daré. Sobre el cual Elohim informó al Mesías que su padre David ya había perdido y obtenido esto para él, de acuerdo con el Salmo 21:4. O sea, hay también comentarios blasfemos porque, según ellos, pues el Mashiach Ben Yosef sería asesinado en la guerra de Gog y Magog. Y esto no concuerda ni con las profecías que hay en otras partes de la Escritura, ni con lo que dice en la literatura generalmente del pueblo. O sea, ellos hablan de dos Mashiach, uno que muere en la guerra y de otro que es el hijo de David. Pero nosotros sabemos que es la misma persona. Y Yeshua vendría como el siervo sufriente primero y luego vendría pues como el rey. Ahora, en los rollos del Mar Muerto tienen una Vav en lugar de una Yud, al final de la palabra que estamos aquí disputando, que es la palabra Caru. La fuerza del argumento antimisionero en contra de la lectura del rollo del Mar Muerto de perforado llega en el punto de que la palabra contiene un Aleph, que según Sigal no es parte de la raíz. Sin embargo, el doctor James, que son expertos en los rollos del Mar Muerto, profesor de hebreo y del Antiguo Testamento en el seminario
Stem afirma que dio la impresión de que la presencia de Aleph en la palabra Karu impedía que se derivara de una raíz hebrea que no tiene Aleph. Toda la polémica de este Teilín es en esta palabra. La palabra Karu o Karu y Karu, que son formas variantes del mismo verso, del mismo verbo, como lo explican los lexicógrafos. Y se demuestra por las siguientes palabras hebreas, que tienen el mismo tipo de Aleph en medio y el mismo tipo de relación. Y imagine que esta palabra, la que ha dado tanta polémica y tanto que decir, con relación a este Teilín. Yo creo que son suficientes estos ejemplos para poder entender la defensa que ha habido con respecto a este Teilín, que es un Teilín totalmente mesiánico. Como vimos, Rashi, quien era un famoso sabio judío, y él dio el comentario también con respecto a esta discusión. Y Rashi pudo ver que este salmo es una profecía sobre el futuro y no una experiencia pasada de David. Porque muchos dicen, no, ese Teilín se refiere a David. No. Los grandes comentaristas del pueblo ya hablaron que esto no se refería a experiencias pasadas de David, sino una profecía sobre el futuro Mashiach. Verso 3 al 5 de este Teilín dice: no obstante, tú eres Kadosh y habitas en las alabanzas de Israel. En ti nuestros padres pusieron su confianza, ellos confiaron y tú los libraste. Ellos clamaron a ti y fueron salvos, ellos confiaron en ti y no fueron avergonzados. Estos versos sirven como recordatorio de que Elohim ya había salvado a nuestros padres, quienes clamaron a Él. Esto significa que Él es capaz de salvar, pero elige no salvar al Mashiach en el momento que Él está clamando, y tiene una razón especial para esto. Pero yo soy un gusano y no un hombre, despreciado por la humanidad y despreciado por la gente. Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen bocas, menean la cabeza. El confiar en Adonai, él confió en Adonai que Él lo libre, que lo rescate, porque Él se deleita en él. Estos versos describen usando términos similares a los que también se encuentran en Isaías 53. El desprecio y la burla hacia el Mashiach por parte de todos los que lo rodean, quienes simplemente lo vieron como algo dañino de lo que debían deshacerse. O sea, lo estaban viendo como un peligro. Le hacían sentirse como un gusano y no como un hombre. Su propia gente lo humilló y se avergonzó de él. El Mesías sufriente no es que haya dos Mashiach, como vimos en el último comentario. No es que hay dos Mashiach, es que el Mashiach tiene dos funciones. Uno como el Mashiach sufriente de Yosef en la literatura judía, o hijo de José. ¿Recuerdan ustedes la historia de Yosef? Sus hermanos se burlaron de él, lo odiaron, intentaron deshacerse de él y lo arrojaron en un pozo. Yosef fue rechazado por su propio pueblo y entregado en manos de los gentiles. Se le dio por muerto y olvidado como si fuera irrelevante. Mientras tanto, Yosef fue vendido entre los gentiles. Y luego, después de este tiempo de prueba, pues él fue bienvenido. Y se convirtió en un líder grande e importante al realizar maravillas y milagros entre ellos. La historia también
termina bien toda la historia de Joseph, ya que Joseph finalmente es bienvenido de nuevo dentro de su propia gente. De la misma manera, Yeshua fue humillado y rechazado por nuestro pueblo Israel, entregado a los romanos y dado por muerto. Más tarde fue recibido por los Goim y se convirtió en un gran e importante líder. Y un día nuestro pueblo también le dará la bienvenida a Yeshua como un hermano perdido hace mucho tiempo. Y eso es lo que está haciendo hoy el Eterno, poder restaurar esta identidad romana que adquirió el Mesías por causa del rechazo del pueblo. 9:11 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, tú me hiciste reposar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Desde mi nacimiento he sido cuidado por ti, desde el vientre de mi madre tú eres Eli, tú eres mi todopoderoso. Como vimos al comienzo, Eli lemanav shebaktani, Elohim mío, ¿por qué te separas de mí? La confianza del Mesías no está en las personas, sino en Elohim. Y lo ha sido así desde el principio. Sin embargo, Elohim en un determinado tiempo se separa. Y curiosamente, incluso aquí, como en el resto de las profecías bíblicas sobre el Mashiach, solo se menciona a la madre del Mashiach. No se menciona al padre humano. ¿Sí vieron bien la lectura? Pero tú eres el que me sacó del vientre, tú me hiciste reposar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Recuerdan cuando vimos la profecía número 1? Nacido de mujer, nacido de una alma. Aquí vuelve a hablar de esto, esta profecía. Solo se menciona a la madre del Mashiach y no se menciona al padre humano. ¿Recuerdan este gran error que aparece en el verso 16 de Matityahu, donde se reemplaza al padre de Miriam por el esposo de Miriam? Hay dos Joseph en este capítulo 1 de Matityahu, y uno es el padre de Miriam, el Gabra de Miriam, y el otro es el Baalí de Miriam. Y los términos son bien diferentes. Gabra refiriéndose al padre de Miriam y Baalí refiriéndose al esposo. Y aquí nuevamente solo se menciona a la madre del Mashiach. Verso 12 al 15 dice: muchos toros me rodean, fuertes toros de Bashán me han cercado. Abren de par en par su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón en medio de mis entrañas se ha derretido como cera. Mi fuerza se ha secado como tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar, y me pusiste en el polvo de la muerte. Es interesante ver que el famoso Midrash judío del siglo VIII, Peshiktá Rabbati, interpreta y pone algunas de las palabras de este salmo en los labios del Mesías sufriente. Midrash Peshiktá Rabbati fue debido a la terrible experiencia del hijo de David, que David lloró, diciendo: mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mis mandíbulas, me pones en el polvo de la muerte. Esto es lo que registra este Midrash Peshiktá Rabbati del Teilim 22, especialmente de estos pasuk. Este Midrash comprende
que David describió el sufrimiento futuro y la muerte del Mashiach. Ben David, hijo de David, lo rodearon personas malvadas como perros rodean a su presa. Esto no era desconocido para los sabios judíos. Para el verdadero judaísmo de Israel, para el verdadero judaísmo hebreo, esto hay infinidad de comentarios que aseguran lo que estamos diciendo, que este Teilín, este Salmo 22, está hablando de la muerte del Mashiach. Y en este Peshik Tarrabatí, justamente, en este comentario que hace sobre el Teilín 22, habla justamente de esto, que David describió el sufrimiento futuro y la muerte del Mashiach. Ben David. El verso 16, que es del que nos hemos centrado porque es donde está la controversia, porque los perros me rodean, me cerca una compañía de malhechores, como un león horadaron mis manos y mis pies. Ahora, aquí viene la parte interesante. Durante los últimos milenios, todas las Biblias hebreas, todas, dicen como un león son mis manos y mis pies. Todas las versiones hebreas, especialmente, lógicamente, todas son copias del texto Masoreta. Y la manera como se tradujo esto, pues, son como un león son mis manos y mis pies. O en otras palabras, mis manos y mis pies son como los de un león. No parece tener mucho sentido, ¿verdad? Lógicamente, los masoretas que no creen en el Mashiach, pues hicieron lo que dice Jeremías 8:8. Como dice el pueblo, nosotros somos sabios y la Torá del Eterno está con nosotros. Cuando la pluma mentirosa de los escribas cambió la Torá en mentiras. Entonces hubo, especialmente en las profecías mesiánicas, cambios. Y por eso en los textos hebreos dicen esto, en los textos masoretas, que fueron hechos por personas que no creían en el Mashiach, pues hicieron estos cambios. Pero esto no tiene sentido, como hemos visto, debido a que los verdaderos sabios del judaísmo, pues ellos entendieron claramente que esto se refería al sufrimiento del Mashiach, Ben David. Hace 1000 años, los masoretas que hicieron el texto masorético, que todos los israelíes usan hoy, cambiaron una sola letra de este verso. Los masoretas acortaron la Vav y la convirtieron en una letra Yud. Y eso es lo que ha traído toda esta controversia. Y lógicamente, pues los que leen solamente el texto masoreta, sin investigar toda esta cantidad de fuentes, pues van a optar al final por decir, no se refiere al Mashiach. Ahí se refiere a un león y paran de contar. Originalmente el texto en realidad decía, han excavado, han perforado un agujero en mis manos y mis pies. Por eso la Septuaginta, que es un texto mucho más antiguo, lo registra de esa manera. Es decir, han perforado mis manos y mis pies. La palabra hebrea original significa minar o perforar, hacer un hoyo, cavar un hoyo, como hacer un hoyo en el suelo o cavar un pozo. Según el diccionario hebreo bíblico de la Universidad Bar Ilan, el significado de mío es el mismo de excavar. Esto se refuerza en varios lugares de el Tanaj, por ejemplo en Shemot 21:33 o Segunda de Crónicas 16:4. Sin embargo, dado que la descripción de los agujeros en las manos y los pies del Mashiach sonaba demasiado a Yeshua para los rabinos, decidieron acortar la letra Vav para convertirla en la letra Yud. Cualquier persona que lea cualquier versión antigua del Tanaj, como la Septuaginta o los rollos del Mar Muerto,
Verán por sí mismos que el texto original no dice como un león, sino más bien han perforado los rollos del Mar Muerto, fechados cientos de años antes de la época de Yeshua, o como en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, fueron escritos por lo menos 1200 años antes del texto masorético. Y por eso es importante entender que hay textos, fuentes mucho más antiguos para nosotros poder entender. No podemos cerrarnos y decir, no, mire, este texto dice aquí, averigüe de qué fecha es el texto. ¿Por qué? Porque los textos modernos han sido cambiados y por eso es que el Eterno se ha puesto en el trabajo en este tiempo de revelar aún todo lo que hay ahí en Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Él guardó todas las bibliotecas y rollos de casi todos los profetas y escritos de la Torá. Para que entendamos que el texto fue cambiado, una descripción es notablemente similar a la de Zacarías 12, verso 10. Que habla ahí cuando me miran a mí a quien traspasaron, así como la descripción de Isaías 53, donde se dice que el Mesías fue traspasado por nuestras transgresiones. O sea, todo esto se junta, Zacarías 12, Isaías 53 y este Salmo 22. Y desafortunadamente, pues, el judaísmo de hoy, estos capítulos no los lee adecuadamente, o los prohíbe. Y en estas tres fuentes, Isaías, Zacarías y este Salmo 22 de David, habla de ser traspasado, no de un león. Y se puede encontrar información más detallada sobre este Teilín, ahí en la Torá viviente. Usted puede leerlo, eso fue revisado con la Septuaginta, con el texto arameo, con los Targumim, para tener lo que usted tiene ahí, todos los salmos, cada Teilín fue revisado uno por uno, palabra por palabra, con todos estos rollos del Mar Muerto. Por eso aún en la Torá viviente usted encuentra más salmos, ¿no? Normalmente son 150, pero nosotros hemos agregado otros Teilín que hemos descubierto ahí en Qumran y los hemos traducido lógicamente al español para que usted tenga acceso. Porque en la documentación encontrada en Qumran, en un rollo dice que David escribió 3600 salmos y solamente tenemos 150. O sea, ¿dónde está el resto? Bueno, ahí usted va a encontrar otros que hemos agregado a la Biblia Torá viviente. Cuando llega al Teilín 150, habrá más porque ahí, y baje más porque ahí abajo hay más Teilín, más salmos. Entonces, con estos comentarios nos damos cuenta que sí, este Teilín está describiendo el rechazo, el sufrimiento y la muerte del Mashiach, quien sirvió como sacrificio y expiación por nuestros pecados. Ahora, los sabios judíos antiguos reconocieron y admitieron que este Teilín 22 es un salmo profético sobre el Mashiach. De hecho, el mismo Rashi explica que el verso 27 se refiere al tiempo de la redención, a los días del Mashiach. Usted puede ver en el comentario de Rashi sobre el Salmo 22-27 que él también vio que se refería a los tiempos de la redención, a los días del Mashiach. Hay un midrash rabínico importante escrito antes del texto masorético, durante el periodo de 7 años que precede a la venida del Hijo de David. Las vigas de hierro serán bajadas y cargadas sobre su cuello hasta que el cuerpo del Mashiach esté inclinado. Entonces llorará y llorará, y su voz se elevará hasta lo alto del cielo, y le dirá a Elohim, maestro del universo, ¿cuánto aguantará mi fuerza? ¿Cuánto aguantará mi espíritu? ¿Cuánto mi respiración antes de que cese?
¿Cuánto pueden sufrir mis extremidades? ¿No soy de carne y hueso? Durante la prueba del hijo de David, el santo bendito sea le dirá: Efraín, mi verdadero Mesías, hace mucho tiempo, desde los 6 días de la creación, tomaste esta prueba sobre ti mismo. En este momento tu dolor es como mi dolor. A estas palabras el Mashiach responderá: Maestro del universo, ahora estoy reconciliado. Y en este Midrash continúa aclarando: Efraín, nuestro verdadero Mesías, aunque somos tus antepasados, tú eres más grande que nosotros porque sufriste por las iniquidades de nuestros hijos. Y te sobrevinieron pruebas terribles. Para Israel te convertiste en hazmerreír y en burla entre las naciones de la tierra. Y te sentabas en tinieblas espesas, y tus ojos no veían la luz, y tu piel se pegaba a tus huesos, y tu cuerpo estaba seco como un trozo de madera, y tus ojos se nublaron por el ayuno, y tus fuerzas se secaron como un tiesto. Tehilim 22:16. Todas estas aflicciones a causa de las iniquidades de nuestros hijos. Peshik Tarrabatí 37:137. Cuando uno comprende correctamente este Salmo 22, se puede discernir fácilmente al verdadero Mesías y Salvador. Describe a alguien que ha sufrido una agonía insoportable, ha sido perforado en sus manos y pies, torturado y asesinado, pero luego resucitó de entre los muertos. El rey David no se estaba refiriendo a sí mismo, incluso los rabinos están de acuerdo en esto. Murió anciano, David murió anciano en los brazos de Abishag, la sunamita, sin ser torturado ni humillado. Sin embargo, Yeshua soportó el rechazo, la agonía, la humillación y la muerte. Y así como el rey David se paró solo ante Goliat y luchó contra él en el nombre del pueblo de Israel, Yeshua estuvo solo antes de la muerte para representar al pueblo de Israel y a toda la humanidad y a usted y a mí. Y por usted y por mí él fue perforado. Sin embargo, a diferencia de David, Yeshua no solo arriesgó su propia vida por su pueblo, sino que dio su vida por todos nosotros. Bendito sea su nombre, bendito sea Yeshua, nuestro Mashiach. Y este Tehilim, mis amados hermanos, describe de una manera poderosa, aunque todos estos comentarios que hemos hecho, muchos no lo entienden, pero es lo que ha hecho el pueblo por tratar de ocultar, por tratar de hacer desaparecer de escena a nuestro Mashiach. Y como muchos dicen que su nombre sea borrado y no quieren saber absolutamente nada de él. Pero miren, mis hermanos, es que son muchos rabinos, son muchos comentarios del pueblo que con certeza afirman que aquel a quien se refiere este Tehilim no es a David, sino al Mashiach, y es a su sufrimiento, y es a su muerte por causa de los pecados de el pueblo, por causa de Israel, su amado. Entonces, mis amados hermanos, que todos estos comentarios saquen de el corazón de muchos toda duda con respecto al Mashiach. Como vimos anoche, el Mashiach ya vino. Como vemos en este Tehilim, el sufrimiento que él pasó, eso es demasiado sufrimiento, el cual él tuvo que pagar por los pecados de todo el pueblo de Israel, como miramos en todos estos comentarios, que aún desde antes de la fundación del mundo, él ya había tomado todo esto sobre sí y había tomado la responsabilidad de salvar
al pueblo de Israel.